La pobreza en el Perú alcanza el 27,5% de la población. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario. Lamentablemente la noticia que vamos a comentar y vamos a explorar el día de hoy no es nada alentadora. Tiene una explicación, pero sobre todo lo que yo quiero hacer con esta noticia es dar un panorama de qué se debe hacer a futuro para poder salir de esta situación. Porque cuando nos encontramos con esta pobreza, empiezan a surgir las propuestas para tratar de erradicar la pobreza o tratar de disminuirla lo menos posible. Y entonces viene el debate, ¿qué políticas públicas hay que seguir para reducir la pobreza y por lo tanto ayudar a la gente que más lo necesita? Entonces, ¿qué hacemos? Incrementamos el poder del Estado, incrementamos los programas sociales, las ayudas sociales, el Estado tiene que crecer más y empezar a ayudar activamente, tiene que dar créditos, tiene que financiar, tiene que hacer obra pública para dar trabajo. ¿Es eso o la solución radica en otra, por otra vía? Entonces vamos a analizar todo esto, vamos a ver por qué la pobreza creció y también vamos a dar propuestas, sobre todo ver qué no se debe hacer y dejar el camino claro de lo que en mi opinión sí se debe hacer. Así que como te digo, a las personas que les interese su país y todo lo que estamos viendo, revienta el botón de like, comparte este video con más amigos y sobre todo suscríbete a Amanecer Libertario para que no te pierdas ninguna de las nuevas actualizaciones y le puedes compartir este video a las personas que más les interese. Y no te olvides que estoy trabajando con los amigos de Polident, por supuesto los mejores odontólogos de la ciudad de Lima. Los puedes encontrar en Avenida Petit Duarte 4836 Miraflores. Recuerda que si le dices que vienes de parte de Amanecer Libertario, por supuesto te van a hacer un súper descuento y te van a tratar súper bien. Muchas gracias a Poliden. Y ahora sí, vemos lo siguiente. El 27,5% de la población vive en situación de pobreza. ¿Qué es lo más importante que debemos ver de todo esto y por qué hemos llegado hasta este punto? Y pasamos al PPT, que me parece que a ustedes bastante les gusta que hagamos este tipo de explicaciones con datos y ver la realidad. Ok, ya sabemos la situación. ¿Por qué ha pasado? Básicamente, esta información es del 2022 y en el 2022 todavía se siguió viviendo los estragos del encierro que hizo el Estado y por lo tanto el corte de la actividad económica por supuesto que iba a causar más pobreza, pero a los gobernantes de ese momento no les importó nada. A Vizcarra y a todas las personas que estuvieron diseñando las políticas públicas no les importó absolutamente nada si la economía o no se destruía y continuaban con el encierro, continuaban con básicamente la destrucción de la economía y bueno, estas son las consecuencias, obviamente las vemos ahora, de todo lo que hicieron en el pasado. Y entonces el panorama es el siguiente, ya que tenemos estos números de pobreza que lamentablemente han crecido y no sé si seguirán creciendo, todo depende de el daño que se haya hecho en el 2020 y 2021 es ver lo siguiente, ¿qué necesitamos ahora? Y sobre todo no, hay que preguntarnos, ¿necesitamos más Estado para dejar de ser pobres? Porque ahora tanto personas de izquierda y derecha, en esto se parecen bastante ambas ideologías, están pidiendo que por ejemplo el Estado entre y ayude a estas personas con programas sociales, con obra pública y básicamente con más Estado, más recursos del Estado, hay que quitárselos a la gente para que el Estado pueda producir supuestamente para los más pobres. ¿Y cuáles son los datos ahora que podemos ver? Primero hay que ver el tamaño del Estado peruano en perspectiva. En general, el Estado peruano toma cerca de uno de cada 5 soles de la producción, lo cual es bastante. Obviamente los países más ricos tienen estados más grandes que les quitan muchísimo más a su población. Pero siendo un país pobre, Perú, que te quite 1 de cada 5 soles, ya es bastante, al menos si me lo preguntas a mí. ¿Y por qué pongo esto en perspectiva? Porque sobre todo a esto más lo dice la izquierda, dicen, miren, los estados como España, Alemania, tal, tienen estados enormes que gastan un montón y recaudan un montón de impuestos y comparados con ellos nosotros tenemos muchísimo menos impuestos y por lo tanto, ¿qué hay que hacer para solucionar el problema de la pobreza? Hay que aumentar los impuestos porque todavía estamos muy lejos de todos los impuestos que cobran los países ricos. Y para empezar, esta comparación es absolutamente absurda. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a los datos, las personas que pagan impuestos en el Perú, que es básicamente entre el 30% de la población económicamente activa, vemos que ellos ya pagan impuestos, tienen una presión fiscal
similar a un país rico. Por ejemplo, ahí están las noticias. Sector formal del Perú con más del 40% de presión tributaria. Los contribuyentes no pueden disponer del 38% de sus ingresos. Vemos que se les quita muchísimo a las personas que son formales, que son las que la gran mayoría de estas empresas mantienen al Estado. Eh, y bueno, esta intención de subir los impuestos, que obviamente se lo van a subir a los formales, porque los informales rara vez pagan impuestos, y yo no digo que esté mal, ahí lo dejo, eh, pues es una medida irreal. Y no solo por eso, sino porque hay dos conceptos. Esto yo ya lo he explicado en el pasado, pero si quieren lo podemos volver a explicar. Existen dos conceptos. No es lo mismo presión fiscal que esfuerzo fiscal. La presión fiscal sería, poniéndonos en un ejemplo, el tamaño de una pesa. Y el esfuerzo fiscal, como se dice, el esfuerzo que tú haces para levantar esa pesa. Entonces hay países como nosotros, que son más enclenques, según este ejemplo, que con una pesa más chica nos cuesta muchísimo más de lo que le costaría a un país rico como es Alemania, teniendo una pesa más grande. Ellos levantarla les cuesta muchísimo más que a Perú, teniendo una pesa más chica, que en este caso la pesa serían los impuestos, poder levantarla. ¿Entienden el ejemplo? Entonces, que ellos tengan más impuestos, pues no les afecta tanto en su día a día. Entonces nosotros teniendo menos impuestos y a la vez teniendo menos ingresos, nos afecta muchísimo más que ellos teniendo más dinero, pero que les quiten más. No sé si me dejo entender. Entonces no es lo mismo. Para nada. Entonces las personas que están pidiendo que para solucionar este problema de la pobreza, hagamos uso del Estado y aumentemos los impuestos para darle más recursos al Estado, pues no tienen ni idea de cuál es el panorama, sobre todo de los formales que son los que pagan la mayoría de los impuestos. Y también hay que tener algo bien en claro. Hay que ver, por ejemplo, los países ricos y vemos que la gran mayoría de su industrialización y su reducción de la pobreza se dio cuando los estados eran mucho más chicos, mucho más enanos que lo que son ahora. Y esta tabla, que son datos que los puedes verificar, ves que esto da toda la razón a los libertarios. El Estado sigue creciendo, el Estado no se puede limitar. Vemos que acá el Estado ha seguido creciendo de manera constante, por supuesto. Y vemos que mientras más chico era el Estado, perdón, la pobreza se reducía más. Entonces, ¿cuál es el camino que nosotros debemos seguir para acabar con esta pobreza? Por supuesto, es tener un Estado más reducido, mucho más reducido y que sea menos intervencionista. Pero obviamente a la gente que quiere el Estado metido no le va a gustar esto. Piensan que nosotros somos desalmados, no pensamos en los más pobres, cuando la evidencia dice que para ayudar a las personas que más lo necesitan, el Estado debe estar más ausente, no debe estar más presente. Y esos son los datos. Si quieren verlo, bien. Si no, sigan acusándonos a los libertarios de no querer ayudar a la gente que más lo necesita. Ya cada uno ve lo que quiere ver. Y bueno, la gran reducción de la pobreza se dio con un gasto social mínimo. Y nosotros si vemos los datos, vemos que cuando más se redujo la pobreza era cuando menos planes sociales había. Y ahora que hay planes sociales en la gran mayoría de estos países, la pobreza se reduce a un ritmo mucho más desacelerado, mucho más lento. Y entonces vemos que los planes sociales no ayudan a la pobreza, al contrario, reducen la capacidad que tiene un Estado de acabar con la pobreza y reduciéndola con el tiempo. O sea, reducen la capacidad de reducir la pobreza. No sé si valga la redundancia, ¿no? Ahorita el gasto público social ronda el 14% del PBI y mientras más planes sociales tengamos no vamos a acabar con la pobreza. Esto se ve no solo en Perú, se ve en todos los países del mundo. Hay un libro que les recomiendo que se llama Cómo Europa subdesarrolló a África, donde se ve que todos los planes que tiene la ONU y sobre todo el continente europeo en el continente africano pues han fracasado porque se tratan de ayudas sociales y no se encargan de desarrollar sus economías mediante la generación de capital, por ejemplo. Y entonces vemos acá los casos latinoamericanos. Vemos que cada vez que ha habido un cambio de constitución, oh sorpresa, el Estado se ha disparado, ha crecido enormemente. Vemos en todos los países, en Brasil, bueno, Venezuela ya ni lo contamos, Colombia, y todos los países, por ejemplo, estos tres países cada vez que un Estado cambia de constitución,
o casualidad el Estado aumenta y ya vimos con los anteriores ejemplos que el Estado cada vez que es más grande, la pobreza se reduce menos, la pobreza cada vez se mantiene y no se va reduciendo, ¿no? Entonces vemos eso por ejemplo, acá hay una anotación a Perú que ha mantenido estable su estado, reducido más su pobreza que países que expandieron su estado. Otra afirmación que es absolutamente contundente, agrandar el estado no reduce la pobreza. Y Perú, es cierto, ha mantenido su estado medianamente chico, porque si nos comparamos con antes, el estado de Perú sería monstruoso, sería gigantesco, entonces hay que reducirlo muchísimo. Pero el estado de Perú ha crecido menos que el estado de otros países y por lo tanto se ve la reducción de la pobreza. En conclusión, ¿cuáles serían las conclusiones para este video? No hay evidencia que sea necesaria para expandir el tamaño del Estado para reducir la pobreza, eso es falso, o sea, no se condice con la realidad. Hay múltiples experiencias internacionales de reducción importante de la pobreza con estados más reducidos que el peruano. La experiencia de reducción de pobreza en los países latinos que expandieron su estado ha sido peor que la peruana. Y cuarto, el actual estado peruano tiene una magnitud de 20% comparable con aquella con la cual Singapur o Hong Kong han pasado de la pobreza a ser dos de los países más prósperos del mundo. O sea, tenemos muchísimo trabajo que hacer. Mientras el Estado sea más reducido, la gente va a salir más de la pobreza. Punto. Esa es la gran conclusión. Eso es lo que tú te debes llevar. Y acá siempre lo digo, pero hay mucha gente que no lo cree. Bueno, acá hay más datos, a ver si la gente se convence y si no, pues no hay problema. Cada uno es libre de creer absolutamente lo que quiera. Así que muchísimas gracias y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto, comparte el video.